Muy buenas tardes, Iglesia Vida para las Naciones. Reciban un caluroso saludo en esta tarde. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Vamos a darle gracias porque sus bondades y sus maravillas son para siempre, porque Él es misericordioso. Padre, te damos gracias en este precioso día, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Porque tú no cambias, Señor, porque en ti no hay sombra ni variación del tiempo, Dios, porque tú eres el mismo Dios que obró con nuestros antepasados, es el mismo que sigue obrando en este tiempo, es el mismo Dios al cual dice la palabra que clama a mí y yo te responderé. Es ese mismo Dios al cual buscamos y sabemos que lo podemos encontrar. Esto te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos enseñes a través de esta corta enseñanza, Señor, que nos ministres a través de ella, que traiga luz a nuestros ojos. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Hace algunos días, amados oyentes, Dios me regaló esta enseñanza y ya he tenido la oportunidad de compartirla y hoy quiero compartírselas a ustedes. Esta enseñanza es de gran bendición, es de reto, es de fe, es de que no nos quedemos mirando la dificultad, sino que vayamos más allá, que pasemos la dificultad, que la atravesemos. El título de la enseñanza es Un grado de dificultad. Y nosotros siempre tenemos una dificultad, o a veces hasta la llamamos a esta dificultad es una excusa y le ponemos el nombre por dificultad. No sé cuántos de ustedes les ha pasado que las dificultades que ustedes han tenido en su vida son las que les han obligado a acercarse a Dios. Esa dificultad, ya sea por el esposo, por los hijos, por las finanzas, por una enfermedad. Ha habido algo que los ha impulsado a acercarse a Dios, a clamar, a buscar su rostro. Quiero, antes de ir a la palabra del Señor, hacerles una invitación. No hay nada tan grande que Dios no pueda solucionar. No hay dificultad tan grande ni tan pequeña que en las manos de Dios no tenga solución. Quiero hablarles de una mujer enferma de flujo de sangre. Esta mujer se encuentra en la palabra del Señor en San Lucas 8:40. Dice que esta mujer padecía por muchos años de un flujo de sangre, un flujo constante, un goteo de sangre todos los días. Y se los voy a leer bajo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y como al instante había sido sana.
Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y quiero llevarlos al contexto de la historia. Esta mujer padecía por 12 años de un flujo de sangre constante. Es la situación y la condición de ella no le permitía por las leyes de esa época estar en la calle. La mujer que estaba en su etapa de menstruación no podía estar ni con su familia, ni estar en la calle, ni tocar a nadie, porque esta condición, bajo la ley, ella era inmunda, tenía una inmundicia. Ella tenía, bajo la ley, tenía todas las dificultades para no acercársele a Jesús. Tenía demasiadas cosas en contra para ella podérsele acercar a Jesús. No podía estar en la calle, no podía tocar a nadie y no podía estar dentro de la multitud. Pero ella dijo: si tan solo tocara el borde del manto, yo sé que sana sería. No hubo nada que le impidiera acercársele a Jesús. No hubo nada que interfiriera entre la decisión de ella. ¿Cuántos años llevaba? 12 años. No sé cuánto tiempo quizás llevas tú. No sé cuánto tiempo llevas padeciendo, ver tu hogar destruido, ver tus hijos en las drogas, ver la enfermedad o la situación económica, o ver a tu esposo cada vez peor o a tu esposa. A veces hasta la gente, cuando uno les predica, les habla de nuestro Señor Jesucristo, le dicen a uno que es que son demasiado pecadores para acercarse a Jesús. Y ellos ponen por delante la dificultad. A veces hasta dicen: no, es que mi esposo, donde yo busque del Señor, mi esposo se va y me deja. Colocan la dificultad por delante antes de creer en Jesús. A Jesús lo apretaba la multitud, a él lo perseguía mucha gente, él estaba rodeado de mucha gente. Para ella era imposible acercársele a Jesús por su condición. Pero ella dijo: me le voy a acercar. Son 12 años de martirio, de suplicio, de sufrimiento. Y se le acercó. Yo me imagino que ella tuvo que haber jalado, agacharse, gatear o arrastrarse para por debajo de la multitud tocar el manto, los vestidos del Señor Jesús. A veces nosotros nos limitamos. Estas dificultades, este grado de dificultad a veces que manejamos en nuestra vida nos limita y preferimos seguir con la misma condición que venimos hace años. No hacemos un esfuerzo de más, un esfuerzo mayor por acercarnos al Señor. Aún ponemos el pecado por delante, decimos: no, es que este pecado, esta fornicación, este adulterio, no me dejan acercarme a Jesús. Bendito sea el Señor. Y ahí está Jesús, siempre presto. Tan tremendo, porque ella tocó esos vestidos, inmediatamente Jesús hizo parar, callar a toda la gente y le dice a sus discípulos que poder había salido de él. Y todos sus discípulos empezaron a decirle: maestro, pero la multitud te aprieta. Y él dice: no, alguien sacó poder de mí. Y dice que esta mujer en el 47, en el 41, 47 dice así: al ver la mujer que ya no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él. O sea, ella se puso sobre sus rodillas, se cayó en rodillas delante de Jesús y le contó todo su sufrimiento y su padecimiento. Si pusieras a un lado la dificultad, si la hicieras a un lado, te acercaras a Jesús y le pidieras: yo
te aseguro que nuestro Señor Jesús te respondería. Él responde a la fe. Él responde a ese sacrificio. Él responde a ese llamado. Él responde, mujer, varón. Jesús le dice a ella, mujer, tu fe te ha sanado, vete en paz. Si Él le dijo vete en paz, es porque durante 12 años ella estuvo atormentada por la enfermedad. ¿Qué te ha estado atormentando? ¿Qué ha atormentado tu vida? ¿Durante cuántos años vienes padeciendo los mismos problemas, las mismas dificultades? ¿Durante cuánto tiempo vas a seguir cargando con el dolor, el resentimiento, la ira? ¿Durante cuánto tiempo vas a permitir que todas estas cosas te roben la paz y no acercarte al Señor Jesús? Pues Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. Si te acercas a Jesús, Jesús hoy tiene el poder, porque es el mismo de hace 2000 años atrás, es el mismo de ahora. Y si tú le pides con fe creyendo, dice la palabra que recibiremos. Tú recibirás. Y ahí mismo en la escritura hay un hombre llamado Jairo. Ahí mismo en San Lucas 8:43 dice que entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte, pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Y este es en el mismo caso, el mismo día, un hombre llamado Jairo hace la palabra de Dios la aclaración que este hombre era oficial de la sinagoga, o sea, era un hombre que tenía mucho, que tenía un puesto de alto rango en la sinagoga. Él era un principal de la sinagoga. Mira cómo dice ahí, entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Un oficial de la sinagoga. No dice en la palabra del Señor, no muestra el nombre de la mujer, pero sí hablan de él. Porque es que un hombre principal de la sinagoga, ellos no creían en Jesús. Los fariseos, los saduceos, todos ellos estaban en contra de la doctrina de Jesús. Ellos decían de que Jesús era blasfemo y que venía de parte de Satanás. Y él tenía muchos prejuicios por los cuales se pudiera acercar a Jesús. Primero, no era principal de la sinagoga. O sea, era un fariseo o un doctor de la ley. Ellos no creían en Jesús. Segundo, había mucha gente como testigos. Recuerden que les acabo de leer que la mujer cuando se le acercó a Jesús lo agolpaba mucha gente, alrededor tenía mucha gente. Entonces dice que Jairo era un hombre reconocido, o sea, digamos en este tiempo que se le acerque el presidente de los Estados Unidos, se le acerque a alguien del cual no es nadie, por decirlo así, y el presidente se postre y pida ayuda a alguien que no es nadie, que no creen en él. Había, como ya se los dije,
Habían muchas cosas en contra de Jairo para acercársele a Jesús, pero le pudo más una cosa: el que su hija estuviera enferma. Dice ahí que era su única hija. Y hay algo acá muy interesante, y es que dice que la niña tenía 12 años de edad. La niña tenía el mismo tiempo de enfermedad que tenía la mujer de flujo de sangre. La niña tenía 12 años de edad y la mujer de flujo de sangre tenía 12 años de estar enferma. 12 años. La niña tenía 12 años de vida. Estos dos casos se le aparecen al Señor Jesús. Dos casos con dificultad para acercársele a Jesús, para ir tras un milagro. Esos sí eran casos difíciles por la época. Ahorita no hay nada que nos impida acercarnos a Jesús, y tú pones tu dificultad como un grado grandísimo para no entregártele a Jesús, para no seguirlo con alma, mente, cuerpo y espíritu. Y la mayoría son el pecado. A Jairo le impedía acercársele al Señor. Era su doctrina, su conocimiento, la multitud. Y a esta mujer la ley y la enfermedad, no el pecado. A ninguno de los dos les impidió acercársele a Jesús el pecado. Y tu pecado te tiene tan lejos de Dios, tan lejos de buscar de Dios. Y es el grado de dificultad que tú estás poniendo por delante para no acercarte a Jesús. No hay impedimento alguno. Tú mismo pones el límite. Dice que Jairo ahí mismo en el 42, entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Dice, cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. ¿Te imaginas la escena? Un principal de la sinagoga, un hombre de alto rango de la sinagoga, un fariseo, alguien reconocido, docto en la ley, arrodillado a los pies de Jesús, delante toda la multitud, suplicándole a Jesús que fuera y sanara a su hija porque estaba enferma. ¿Te imaginas esta escena? Jairo dejó su orgullo, su conocimiento a un lado y se postró a los pies de Jesús y le rogó. Mientras él se postró a los pies de Jesús, ahí es donde aparece en escena la mujer de flujo de sangre y le toca el manto a Jesús y todo se detiene. En ese momentico Jairo se pudo haber devuelto y decir, no va a alcanzar Jesús a llegar a donde mi niña. Y dice que en ese momento, mientras Jesús hablaba con la mujer, mientras Jesús decía que poder había salido de él, llegan unos hombres y le dicen al Jairo, Jairo, no molestes más al maestro porque tu niña ha muerto. Esto está en la palabra del Señor, ahí en el 8, en San Lucas 8:49. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Cuánta gente te dice a ti, para qué buscas del Señor? ¿Para qué buscas de Jesús? Si sigues viviendo la misma vida, si tus hijos no tienen solución, si tu esposo no va a cambiar. Es más, les hablan a ellos mismos en referencia, usted no cambia, usted no tiene solución, usted sigue siendo el mismo atarbán, borracho. ¿Cuánta gente ha llegado a matar tu fe? Pues dice la palabra del Señor que en ese mismo momento Jairo no retrocedió y no se fue, aunque le habían dicho que su única hija había muerto. Dice, pero cuando Jesús lo oyó, le respondió,
No temas, cree solamente, ella será sanada. Hoy el Señor también te dice a ti, no pongas por delante la dificultad, no temas, solamente cree que tu hogar será restaurado, que tú y tu casa conocerán del Señor Jesús. Como les dije hace algunos minutos, no hay dificultad tan grande que Jesús no pueda resolver. Dice más adelante que Jesús llega a la casa de Jairo y toda la gente estaba ya llorando. A Jesús le tocó sacar a muchos de la casa de Jairo, porque cuando Jesús dijo que la niña no estaba muerta sino que dormía, muchos empezaron a burlarse de las palabras de Jesús. Y no sé a quiénes les ha sucedido que su familia se ha burlado de ustedes y no creen en lo que Cristo Jesús puede hacer por tu hogar. Pues Jesús sacó a los incrédulos de la casa. Oró por la niña para resumirle la historia y terminar hoy el devocional. Oró por la niña, le dijo, Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Y dice que al instante la niña se levantó y Jesús mandó que le diesen de comer. Es el mismo Jesús. Es el mismo. Búscalo hoy. Yo te invito a que le creas. Cree que mi Jesús podía hacer un milagro, pero no sigas colocando ese obstáculo, esa dificultad por delante. Si tu esposo no quiere buscar de Dios, hazlo tú. Si tus hijos no quieren acercarse a Dios, hazlo tú. Ruega tú por ellos. Arrodíllate, póstrate. Cuando vayas a una iglesia, deja los prejuicios. Jairo le tocó dejar todos los prejuicios y arrodillarse delante de Jesús. Y tanta multitud que había al lado. No, es que eso es algo que él no lo podía hacer. Jairo no podía hacer eso, pero lo hizo por amor a su hija. Tírate a los pies de Jesús por amor a tus hijos, por amor a tu esposo, por amor a un bien espiritual, por tu salvación, por la salvación de tu casa, de los tuyos. Varón, mujer, vienen tiempos aún más difíciles de los que estamos pasando en este momento. Tírate a los pies del Señor. Haz a un lado la dificultad, hasta tu mismo pecado que te impide, hazlo a un lado y tírate a los pies de Jesús. Jesús sanó a la mujer con 12 años de flujo de sangre. Sanó a la hija de Jairo que tenía 12 años de edad. Pero porque ellos rompieron con los límites, con los estándares de la ley que impedía de que ellos se les acercaran a Jesús. Rompe tú con los impedimentos, acércatele a Jesús y recibirás tu milagro. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Deseo que esta palabra haya tocado tu corazón, que esta palabra hable a tu vida y que te le entregues al Señor Jesús para que lo puedas ver a Él obrando a tu favor.